molesta. No, Oye, ya mira, estoy Se acostumbrado. están faltando el a mí también me respeto. dio un perro. No, Fran, ya estoy acostumbrado. Son bromas, No, pues qué Francisco. feo eso. Son bromas, Francisco. Ya, Broma, amigo. pero eso no es muy bonito recuerdo que te muerda un perro, po. Sí, De pues. hecho, a mí en el verano yo les conté que me mordió un perro y no hice nada, me puse a llorar en la calle, es que me dio mucha rabia. Me dio Tía, ay, y me puse a llorar, profe, qué vergüenza. Dígame. tía, yo me acuerdo que en 2012, cuando era chico, en febrero del 2012, cuando fuimos a la playa, ahí jugaba mucho en la arenita. Y Ya, ahí el perro estaba chiquitito, estaba guaguito, y además ahí fuimos a Viña ya, del Mar, ya, como que las vacaciones también se disfrutaban al más. lado de Valparaíso. Uno se bañaba en la playa, hacía castillos de arena, hacía hoyos, se enterraba, ¿cierto? Como que era distinto y a medida que uno va creciendo, va dejando esas cosas de lado, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la infancia que ustedes tuvieron es una infancia muy distinta a la que se tuvo o a la que tenían las personas durante la revolución industrial, ¿ya? Y para eso vamos entonces a explicar más o menos qué fue la revolución industrial y vamos a comparar cómo era la vida entonces de los niños en aquel entonces. Cuando nosotros hablamos de revolución industrial, no estamos hablando de un hecho así puntual. No es como la revolución francesa, ¿cierto? Que estalla el 14 de julio de 1789, ¿ya? Sino que la revolución industrial es un proceso, ¿ya? Lo vamos a anotar acá. La revolución industrial. Oh, Tengo lápiz, chiquillo, estoy escribiendo con el dedito, ¿ya? Porque recién me di cuenta que se me agotó la pila de mi lápiz, ¿ya? La revolución industrial, entonces, es un proceso. ¿Qué significa eso? Que es algo que va a pasar como lentamente, hasta que vamos a llegar a la revolución propiamente tal. Pero no es una revolución así como el 18 de octubre, que la gente fue y quemó el metro, ¿ya? Sino que es una revolución como lenta, pero que se va a caracterizar como toda revolución porque va a cambiar para siempre la forma de vida de las personas y la forma de vida de los niños también, ¿ya? Entonces, parte aproximadamente por ahí por el año 1760, ¿cierto? Y no se sabe cuándo termina. Algunos creen que termina por ahí por 1880, pero hay historiadores que dicen que la revolución industrial aún no termina, ¿ya? Que estamos viviendo la tercera revolución industrial. Y les voy a explicar por qué. Primero, nosotros sabemos el concepto de revolución, ¿cierto? ¿Qué es una revolución? Lo hemos visto varias veces. Cambiar algo viejo por algo nuevo. Exacto. Es un Cuando hay cambio, un cambio grande en la Cambio sociedad. radical. ya es un cambio, o como estoy con el dedo, se tiran como rayas locas, ¿ya? Por ejemplo, cuando quemas el metro. Pero es un cambio radical, ¿ya? Pero miren, si nosotros lo hacemos como analizamos en perspectiva histórica, el 18 de octubre es una revuelta, pero no es una revolución, porque no hubo un cambio radical. ¿Cambiamos nuestra forma de vida después del 18 de octubre? No, no. No ha cambiado, Pero- no han cambiado Entonces- mucho las cosas, ¿ya? O sea, han habido cambios políticos, ¿cierto? Hay un proceso constituyente, pero nosotros no hemos cambiado nuestra forma de vida, seguimos viviendo más o menos igual, ¿ya? Por lo tanto, el 18 de octubre no es una revolución, es una revuelta, como una revolución chiquitita, ¿ya? Pero la revolución sí tiene un cambio radical, ¿cierto? La Revolución Francesa, ¿se acuerdan que el cambio radical era que el rey era el poder máximo y después de la Revolución Francesa ya se cambia por una democracia, es decir, el pueblo es el que manda, no el rey, ¿ya? Ahí hay un cambio radical en la forma de gobernar y ese cambio va a durar hasta el día de hoy. La Revolución Industrial es un cambio radical, ¿cierto? Pero en la forma de producir, ¿ya? Lo vamos a anotar acá, en la producción. ¿Qué significa esto? Que antes la producción
era de carácter artesanal, ¿ya? Vamos a poner aquí, artesanal, y posteriormente se cambió a una producción, como dice acá, industrial. ¿Ya? Voy a borrar un poquitito para que hagamos la comparación. ¿Cuál es la diferencia entre una producción artesanal y una producción industrial? Que son son industrias, fábricas, ¿no? La industria de Bien. producción en masa. Bien, vamos a anotar acá. En la revolución industrial se produce en una fábrica. Fábrica, ¿cierto? Se produce en masa. ¿Qué significa eso? Masivamente, así como mucho, ¿Cierto? gran escala. A gran escala, exacto. ¿Qué otra característica tiene la producción industrial? ¿Es rápida o es lenta? Es rápida. ¿Cierto? Es rápida. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra característica tiene la producción industrial? Depende más de maquinaria. Brillante, ¿cierto? Depende entonces Se de... necesitan menos personas para trabajar en las máquinas. Bien, y se necesitan menos personas. Oye, ¿ustedes qué saben? ¿Por qué saben tanto? ¿Ya? Porque soy Obvio. genial, profe. Así de Vivimos simple. durante la guerra, bro. Somos muy, Ya. muy Somos reencarnación de la guía. Sí, ¿cierto? Ya, And the number of Jesus Christ. ya, son muy inteligentes, chiquillos. Vamos entonces, ¿cómo era antes? Antes, en la época medieval, ¿cómo había sido antes en la antigüedad? ¿Cómo se producían las cosas? Miren, supongamos, hagamos el ejercicio de que nosotros somos vivimos en la época medieval, vivimos en un feudo, ¿cierto? Vivimos ahí bajo el dominio de un rey, del rey Enzo. Ya, el Enzo es el rey. No, En serio, Rey. El Entonces no dictador, va a el durar. dictador. No, No, Francisco profe, es soy un el- caballero, ya, un caballero ahí que va a las cruzadas. Él es un rey tiránico, hay que derrocarlo. No, No vamos a durar. Sí, Ya vimos hay que matarlo. Ya vimos revolución industrial, vamos, o sea, revolución francesa, estamos viendo revolución industrial. Y supongamos que en No. este feudo hay un grupo de, hay zapateros, porque la gente necesita zapatos, ¿ya? Y vamos a poner entonces de zapatero, de maestro zapatero, al Camilo Angulo. Camilo, elige, Grande Camilo. elige 3 ayudantes en el curso. Que no sean el Enzo ni el Francisco, porque Francisco es el jefe del ejército. Espera, ¿qué? Oh, ojo, cuidado el milico, Alto general cargo. Francisquito, Papá. ¿ah? No, por favor, no quiero Camilo. saber. General Francisquito no puede ser. Profe, si se Camilo. escucha una sierra es porque están haciendo trabajo. Ya, no importa. Mm. Elige 3 ayudantes para tu taller de... No sé, el Nacho, supongo, los dos, y el Tomás Faundes. Ya, los dos Ignacio Moral, Ignacio Núñez y el Tomás Faúndez. Ya, Sí. perfecto. La forma de producir zapatos en el antiguo régimen era de manera artesanal. Es decir, existía un taller, ¿cierto? Donde había un maestro y donde habían aprendices. ¿Ya? El Camilo es el gran sabio, ¿cierto? Él sabe cómo se hacen los zapatos, su papá le enseñó a hacer zapatos, su abuelo hacía zapatos, su tatarabuelo hacía zapatos, por lo tanto él sabe del oficio, ¿ya? No nos Por falta lo tanto, dinero. él contrata a estos 3 aprendices, y entre los 3 aprendices, ¿cierto? Van, no sé, matan un chancho, por ejemplo, le Chuta. sacan el cuero al chancho, lo secan, otro fabrica la suela, ¿cierto? El otro se dedica a coser los zapatos, ¿cierto? ¿Cuánto se demoran en producir un zapato? Un par de zapatos. Mucho, Mucho tiempo. mucho. Mucho. Pueden estar tiempo. una semana, ¿ya? Bueno. Por lo tanto, la producción no es a gran escala, sino que es una producción pequeña. Ya, lo vamos a poner aquí. Lenta. Una producción, exacto. Una producción pequeña y lenta. No te Por lo subí, tanto, consume. oye, el precio de esos zapatos, ¿cómo era? ¿Alto o bajo? Quería ser más alto. ¿Bajo? ¿Por qué bajo? Si estabas una semana trabajando y tenías que Sí, pagar pues, a los aprendices. pero
Déjame Profe, pensar. sería muy alto porque ya que se demora mucho y pocos, entonces mientras más pocos haya, más caro es. Además, el único zapatero del feudo, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, Soy el Igual único depende del zapatero. zapato. Y más Era encima más famoso. por lo tanto, Oh. ¿cierto? Aquí, en vez de usar máquinas, se utiliza personas, ¿cierto? Vamos a poner aquí a más Oh. personas, Qué turbio. a más personas, por lo tanto es más costoso. Ya. La revolución industrial, chiquillos, en términos sencillos, es la introducción de la maquinaria a la producción de bienes y consumos. Es decir, el Camilo, cuando ya empieza la revolución industrial, se va a dar cuenta, va a decir, oye, pero si reemplazo estos aprendices, porque se demora mucho, ¿ya? Gana Además más les tengo- dinero. además les tengo que pagar mucho sueldo, ¿ya? Elimino a dos, ¿cierto? Ya vamos a eliminar a los dos Ignacio y vamos a dejar al Tommy solamente trabajando, ¿cierto? Y lo dice, Trabajo bueno, esclavo. yo invierto, puedo invertir en una máquina que haga todo ese trabajo, ¿cierto? La hace funcionar el Tomás, produzco más rápido, gano más dinero, ¿cierto? Puedo vender incluso más barato y yo voy entonces acumulando mayor riqueza. Por lo tanto, yo ya no soy dueño de un taller, sino que soy dueño de una fábrica, ¿ya? Ese es el cambio que hace la revolución industrial, ¿ya? Y ese cambio parte por la introducción de nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, se descubre que el carbón sirve para hacer funcionar máquinas, ¿ya? Se inventa la máquina a vapor, ¿cierto? Y la máquina a vapor va a permitir construir barcos, pero también va a permitir construir ferrocarriles posteriormente, ¿ya? Por lo tanto, ya no solo el Camilo va a vender dentro de su feudo, en su taller, sino que va a tener la posibilidad de vender, por ejemplo, a otras ciudades. Supongamos que el Camilo vive en Londres, ¿cierto? Va a poder llevar sus zapatos a distintas ciudades de Inglaterra. Por lo tanto, solo la máquina va a representar la acumulación de riquezas y de ganancias para él, ¿ya? Cambia la forma entonces de producir para siempre, ¿ya? Hoy día nosotros podemos encontrar productos artesanales, ¿cierto? Podemos encontrar zapatos, hay gente que hace carteras artesanales, ¿cierto? Hay distintos productos que son artesanales, pero comprarse un par de zapatos artesanales significa invertir más dinero, ¿cierto? Más que ir al mall, por ejemplo, y comprar unas zapatillas chinas, no sé. Pero también significa que me van a durar más, ¿ya? Por lo tanto, no sé si logran entender cuál es la gran diferencia entre el sistema de producción artesanal y el sistema de producción industrial. Lo tienen claro, ¿cierto? Sí, Sí. Sí, profe. se entiende. Ahora, yo les planteo la pregunta, ¿qué creen ustedes que pasó con la gente que antes trabajaba para el Camilo y que ahora se quedó desempleada? Trabajar en la industria. Se quedan cesantes y tendrían que buscar otro Pobre. trabajo para poder alimentar a la familia. Ya, miren, antes, cuando el Camilo tenía su taller, los Ignacios eran especialistas en hacer zapatos, ¿cierto? Ellos podrían, por ejemplo, haberse ido a otro feudo y haber hecho zapatos, ¿ya? Sin embargo, la máquina, la incorporación de la máquina, ¿cierto? Va a transformar al trabajador no en una persona especializada en lo que hace, sino que en un engranaje más de la máquina, ¿ya? Es decir, yo puedo hacer funcionar una máquina, ¿cierto? Solo con mi fuerza, pero no con mi intelecto. Acá los aprendices usaban su intelecto, ¿cierto? Decían, bueno, yo sé de este oficio, lo puedo desempeñar, lo puedo hacer bien, pero operar una máquina no requiere de que una persona sea así especialista en operar una máquina, ya no es tan difícil, se puede capacitar a cualquiera. Por lo tanto, como bien decía la Victoria, esas personas van a tener que empezar a buscar trabajos en otros lados, ¿cierto? Y no necesariamente trabajos en lo que ellos se especializaban. ¿Se entiende, cierto? Sí. 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 Bien. ¿Qué cosas buenas tiene entonces la producción industrial? Voy a borrar ahí. Que sale rápido y sale más barato. Sale rápido, sale más barato, ¿cierto? La El ropa. Ahora, desarrollo. yo les doy el ejemplo de los zapatos, pero eso llévenlo a todo orden de cosas. A ropa, a productos para alimentarse. Dígame. El desarrollo del comercio a nivel mundial.
Bien, vamos La a tener... globalización. Perfecto. ¿Quién dijo la globalización? Yo, Martín Quiero. Perfecto. Miren, la revolución industrial, lo voy a anotar acá, la revolución industrial va a llevar, ¿cierto?, al desarrollo del comercio. Desarrollo del comercio. ¿Ya? Va a llevar, ¿cierto?, a que un trabajador o un dueño de una fábrica pueda vender en Inglaterra, ¿cierto? Pero también pueda comenzar a vender a otros países, ¿ya? Y por lo tanto, hay algunos historiadores que creen que la revolución industrial es el origen de la globalización. Cuando nosotros hablamos de globalización, estamos hablando de la conexión mundial que nosotros hoy día tenemos. Por ejemplo, si ustedes ahora hacen el ejercicio de mirar sus zapatillas, ¿cierto? Miren la lengua de sus zapatillas. ¿De dónde vienen sus zapatillas? Profe, tengo chala. Yo tengo chala, calcetines, China. profe. O China. chala, Tengo lo que chala. sea. O lo que No Bien de sé, China. supongo que China. Asumo que China. O- Crocs. Francisco, ¿de dónde son tus chalas? Vienen de China esas De zapatillas. Crocs. ¿De dónde? Son cracks. De Crocs. Ya, pero Hecho en ¿dónde? China. Pero creo que ¿De Vietnam. dónde? En Vietnam se crean esas zapatillas. De Crocs.com. Profe, yo estoy a pata pelada, que hago? Voy a buscar la zapatilla del closet. Estaba Es que pata no dice. pelada, le entendí otra cosa. No, Dani, te vayas a enfermar. Pónete zapatos. ¿Y qué le de entendió, Dani. profe? Otra Ah, cosa, en vez de pata pata, pelada. entendí otra cosa. No. Ya, No. ya, pero si revisamos nuestros zapatos, chalas, lo que tengan, probablemente vienen de China, qué? de Vietnam, algunos vienen Indonesia. de Indonesia. Ya, yo Indonesia, a mí me sale Indonesia. voy a sacar mi zapatilla, la mía viene. A ver. Aquí dice, hecho, la mía viene de Brasil, Está hecho. ¿ya? ¿Por qué Macaco entonces? manito. ¿Ya? Nosotros entonces, chiquillos, nos vestimos con casi todo lo que tenemos. Si nosotros miramos nuestro computador, nuestra ropa, nuestro teléfono, casi todo viene desde otros países, ¿cierto? Y esa forma de producción tiene su origen en la revolución industrial. Porque yo les decía que la revolución industrial no se ha terminado, porque hay algunos que dicen que hubo una primera revolución industrial, ¿cierto? Que es la que yo les acabo de mencionar, que es la que ocurre en Londres, cuando se descubre entonces la máquina a vapor y se utiliza como fuente de energía el carbón. Hay una segunda revolución industrial, ¿ya? Segunda revolución industrial, que ocurre en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando aparece el petróleo, ¿ya? El petróleo como fuente de energía, y aparecen los autos, ¿cierto? Y posteriormente aparecen los aviones, ¿ya? Acá, en la primera revolución industrial, el medio de transporte son los barcos y los ferrocarriles. Y hay una tercera revolución industrial, y es la que nosotros estamos viviendo hoy día. ¿Alguien se atreve a decir con qué está relacionada? Teléfono, todo eso, ¿no? El ¿La era internet. tecnológica? La Con el Que tecnología. reemplaza a la gente por máquina. Como El no sé, yo internet. tengo un local de sándwiches y contrato, no sé, como una máquina para que trabaje por alguien. ¿Me explico? Sí, perfecto. Es que quiero reaccionar ante lo que dijo. ¿Dónde están las Grande, reacciones? No encuentro reacciones, ya, pero Hágalo usted, profe, con su cara, un aplauso, ya. Un Y la aplauso. tercera revolución industrial tiene que ver con la aparición de Internet, pero también con la aparición de la inteligencia artificial, ¿ya? Yes. Y con el reemplazo, ya no solo, porque miren, el hombre es reemplazado por la máquina, ¿cierto? Pero la máquina igual necesita que el hombre la opere. Pero como bien dice Camilo, hoy día hay máquinas donde ni siquiera necesitamos que el hombre o el ser humano aprenda a operarlas, sino que funcionan solas. Y nosotros lo vivimos a cotidiano. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Jumbo, ¿cierto? Y ya no hay cajeras, ¿cierto? Nos atendemos solos. Nosotros No, profe, yo siempre voy al cajero. Es más cómodo para mí. igual porque hay que darle trabajo a la gente. Entonces, Sí, yo pues. evito la máquina, ¿ya? O por ejemplo, cuando hay bencineras donde ya no hay bomberos, sino que uno solo se atiende, ¿ya?
Por lo tanto, vemos cómo hay oficios que antes desarrollaba el ser humano que hoy día los hace la inteligencia artificial, ¿ya? Yo ayer veía un reportaje como bueno, de robots, ¿cierto? Y ahí hay un tema como muy interesante de qué va a pasar en el futuro con estas máquinas, ¿cierto? Si las máquinas nos van a dominar, si nosotros vamos a dominar a las máquinas. Profe, Ya. literalmente Skynet. A ver, ¿cómo es eso? Explíquelo. ¿No caché quién es Skynet? No, ¿No vio Terminator? Esa- Profe, Terminator, ¿le suena? Terminator, Sí, esa película Skynet, terminó. Ah, ya me había asustado ya. fin del mundo. claro, es un poco hacia allá, pero bueno, siempre el ser humano le ha tenido miedo a las máquinas, ya desde la revolución industrial o desde la primera revolución hasta ahora. Nosotros estamos viviendo una tercera revolución industrial relacionada, ¿cierto?, con el uso de las máquinas, con la aparición de Internet, ¿cierto? ¿Cuánto nos dominan las máquinas a nosotros hoy día? ¿Cuánto dependemos nosotros de esto, del teléfono? Hay algunos que Bastante, están- pero no nos dominan, o sea, algunos sí es como que están pegados todo el día al celular, pero el teléfono no le dice, ocúpame, úsame, y los Uno lo controlan. así, ocupa porque no, quiere. no. Pero Ocúpame, sí, sé que porque quieres. quiere también. O sea, se vuelve adicción, pero eso ya es la misma Es persona. que no lo el que pasa es teléfono que en sí. también, es que a veces, no es que si lo quiere, también es que lo necesita para comunicarse. Esa es la cosa. También, Ya. pero Lo necesita. a veces ocupamos más el teléfono solo que no solo para comunicarnos. Ya. Eh, ¿Hay alguien? ¿Cuántas horas más o menos pasan frente al teléfono 48. al día? 12. ¿Cuántas horas? Pero me voy a conectar mi computador, pero sigan hablando. ¿Cuántas horas más o menos ustedes usan? Yo diría unas 5 o 6 horas, más o menos. 5 horas. Yo poquito, estoy Yo mal. dependiendo. Yo Ya, estoy más en el computador, la verdad. ya. Yo Ya, estoy pero- en la YouTube, top acostadito. Leo Ya, YouTube. pero a mí me pasa a veces que yo voy a un lugar, por ejemplo, ya no sé, voy a un restaurante y después el teléfono me pregunta, me dice, ¿estuviste en tal restaurante? Califica tu experiencia. Y a mí me da como miedo. No sé, digo, pero Active la ubicación, pues, profe. ya, pero ¿no les pasa a veces que ustedes están hablando de algún tema así como, hoy, no sé, quiero comer chocolates? Y después le aparece un Ah, sí, profe, lo Y típico. te Lo aparece el típico. anuncio de chocolate. Que te salen anuncios Sí. y cuestiones. ¿Quieres probar este chocolate? ¿cierto? Pero es que no pasa es seguían. ¡Ey! Ya. ¿Cómo era? Entonces, ¿hasta dónde llega la influencia como de la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Ya? Ahora eso puede ser muy beneficioso porque ha permitido como grandes descubrimientos, pero también hay que ponerle límites a eso, ¿ya? Y ese es como el gran temor hoy día de la humanidad. Volvamos entonces a la primera revolución industrial. Voy a volver a compartir pizarrita. Vamos a borrar esto. La primera revolución industrial, ¿cierto? Como dijo bien el Enzo, la idea era activar la economía, ¿cierto? Es decir, vamos a tener dueños de empresas que van a querer acumular riquezas y empezar a ganar plata, ¿ya? Lo que puede ser bueno, pero también puede ser malo. En esta época era bueno para el dueño de la empresa, pero no era tan bueno para quienes trabajaban en la empresa. Un empresario, entonces, sigamos con el Camilo, ya, el Camilo se transformó en un empresario, ¿ya? Y ahora es dueño de una fábrica de zapatos, una fábrica gigante. El Camilo necesita producir mucho y gastar poco en la producción. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a poner aquí al Camilo. Ya, le vamos a poner un sombrero como de la época. Está terrible, flaco. Ya, ahí está el Camilo. Bien bigotito, bien bonito. Ojo, cuidado el bigotito que Camilo, tiene. Ya, ahí está Camilo, Hombre empresario. ¿cierto? hombre Mucho facha. El dueño de esta fábrica. ¿Cómo ayudamos al Camilo? Démosle ideas ahí bien capitalistas para que gane plata. Ya. ¿Cómo? Baje la calidad, que baje la calidad. Menor Consiga calidad. materiales más baratos. Que baje calidad y que contrate a personas Y que no que le suba van a los precios. pedir mucho. Tipo Exacto. chinos. Baja la Material. calidad, sube los precios. Espérenme. Oh, what? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Es mi dedito, es mi dedito chiquito. Es mi dedito. ¿Qué le pasa al dedito, profe? Espérenme. No me controlo. Prometo comprar este fin de semana una pila Camilo capitalista. de mi lápiz. No puede ser. El Igual Camilo el creador capitalista. Un empresario. Bueno, Ese sombrerito lo dice todo. ¿cierto? El bigotito también lo dice todo.
El bigotito también. Creo que ahí Rosario. sí. Ya, entonces, habíamos dicho, perdón por esa, por esa raya, materiales más baratos. La Vicky algo había dicho de las personas. Los chinos, que contrata gente que no le va a pedir mucho dinero o que los puede tipo maltratar, ¿sabes? Ma- Tipo Oh. chino. Maltratar. Es triste, es algo muy malo y turbio, no lo hagan, pero finalmente guarda. ganan más Se llama plata. Entonces, ¿por mano qué de lo obra. dices tú? Oye, Bara- lo que dice la Vicky es completamente razón. cierto, ¿ya? Tiene razón. De hecho, China es uno de los países que más viola los derechos humanos de los trabajadores, ¿ya? Sobreexplotan a los trabajadores. Los sobreexplotan. En muchas fábricas no tienen horarios de trabajo, ¿cierto? Incluso han salido reportajes de, por ejemplo, mujeres que las tienen trabajando con pañales para evitar que vayan al baño, ¿cierto? Y pierdan de producir, ¿ya? What the Por lo tanto, lo que dice la Vicky, cierto que suena súper cruel, sigue siendo una realidad, sobre todo en los países asiáticos, ¿ya? Por eso, chiquillos, cuando uno compra algo en China es muy barato. Uno compra cosas por AliExpress, ¿cierto? Que son muy baratas. Y alguien paga ese precio, ¿ya? Alguien tiene que pagar ese precio. Y probablemente, ¿quiénes son esa mano de obra barata? Niños chinos o mujeres o hombres así muy pobres. Niños y principalmente mujeres, ¿ya? gente pobre en general, Y porque gente igual Pobre, pero poco que dinero. nadie lo puede rescatar. Ya, en necesitan general poco gente pobre. Que son personas pobres que no han Trabajen podido esclavos. estudiar. Exacto, ya son gente pobre que no ha podido estudiar. ¿Me quedé pegada? No, No. Ah, ya. estamos escuchando atentamente nomás. Ya, son gente pobre, ¿cierto? Que no ha tenido acceso a estudios, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes, aunque salgan con cuarto medio, ¿cierto? Y ya no estudien nada más, son personas que están calificadas para desarrollar un trabajo mucho mejor, ¿ya? Ahora sí, ustedes estudian y pasan por la universidad, van a poder optar a mejores opciones laborales, ¿ya? Pero mientras yo menos estudio, ¿cierto? Y mientras menos posibilidades tengo de desarrollarme intelectualmente, voy a ser considerado entonces una mano de obra barata, ¿ya? El Camilo, entonces, como buen capitalista, para ahorrar plata en la producción de sus zapatos, va a contratar principalmente niños y mujeres. Los hombres son más caros de contratar en esta época. ¿Por qué son más caros los hombres? Somos caros. Porque son, la mayoría de los hombres son como más fuertes y resisten más. Exacto, porque el hombre es más fuerte, resiste más. Por lo tanto, el cálculo que se hacía es que, por ejemplo, por el pago de un hombre, vamos a anotar ahí, un hombre, yo puedo pagar 3 niños. ¿Ya? Es decir, para el Camilo, ¿cierto? Que ahora ya tiene el signo peso aquí en los ojos, va a decir, bueno, ¿para qué voy a contratar un hombre? Voy a contratar 3 cabros chicos, ¿cierto? Y los cabros chicos me van a servir para producir, pero además tienen una cualidad los niños, tienen mucha energía, ¿cierto? Pero además, como son chiquititos, tienen manitos chiquititas, pueden limpiar las máquinas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, luego de hacer la labor de trabajo, ¿cierto? Con sus manitos chiquititas van a ir limpiando máquinas, ¿cierto? Y me van a dejar la fábrica en excelentes condiciones para seguir al otro día, ¿ya? Esos niños tenían algún seguro al momento de trabajar. Absolutamente Me nada. imagino que no. Nada. Absolutamente nada, ¿cierto? Hay niños, ¿cierto?, que van a perder sus manitos o que van a sufrir accidentes laborales y mala suerte, ¿ya? Ahora, ¿por qué las familias permitían que los niños trabajaran? Porque Por la necesitaban plata. Porque Para necesitaban plata. plata urgente. Porque no tenían necesitaban plata. absolutamente nada. ¿Cierto? Vamos entonces aquí a la familia, ¿ya? Tenemos una familia, ya, acá hay una familia de No, trabajadores. y también en ese tiempo eran familias gigantes, enormes, como de 20 personas. Entonces Bien, necesitaban muchísima plata para poder alimentar a todos. ya, tenemos ahí un matrimonio, ¿cierto? Una pareja de la revolución industrial, trabajadores, ¿cierto? Sin educación y que comienzan a tener hijos. Es una época donde no hay métodos
anticonceptivos. Por lo tanto, cada vez que una pareja tenía una relación, nacía un hijo, ¿ya? Y como bien decía la Vicky, eran familias gigantes. Una familia obrera en Londres podía tener hasta 12 a 16 hijos. No. Oh, chuta. Imagínense, yo tengo 2 y estoy loca, estoy mal. Pero 16, igual los dejaban botados desde chiquititos, pues. Había Sí, que cuidar a pues. los más chicos. ya Se valían por sí mismos. Eran No, otros no, tiempos. A trabajar. eran otros tiempos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hacía esa familia con 12 niños? Miren, Mandarlo a trabajar. de toda la cuenta, como no había agua potable, por ejemplo, las condiciones de salubridad eran pésimas, ¿ya? Muchos de esos niños, ¿ya? Morían antes del año. Por lo tanto, la familia podía quedar, ¿cierto?, con ya 12 hijos. Tuvieron 16, 4 murieron cuando eran guaguitas. Por ejemplo, habían guaguitas que, no sé, podían tener fiebre y como no había médico, no habían vacunas en esa época, morían simplemente, ¿ya? Por lo tanto, hay una alta tasa de mortalidad infantil. Pero los que sobreviven, ¿cierto?, van a formar parte de esta familia trabajadora y van a ir a temprana edad a trabajar. ¿Han leído algunos un cuento que se llama Subterra? No. ¿Nunca? ¿No les ha tocado leerlo? Nunca. ¿No? No. Probablemente sus papás lo leyeron. Ya Subterra está ambientado en Chile, en las minas de carbón, durante el siglo XIX. Y era exactamente lo mismo de lo que pasaba en Inglaterra. Los niños iban a trabajar a las minas de carbón. Y hay un cuento que se llama El Chiflón del Diablo, no, perdón, La Compuerta número 12, se llama La Compuerta número 12, y cuenta la historia de un niño que va a trabajar con su padre, es un niño chico, 8 años tiene que haber tenido, y le pagaban por abrir la compuerta dentro de la mina. Entonces, una mina oscura, sin aire, expuesta a explosiones, ¿cierto? Este niño cuenta cómo abre muerto de miedo esta compuerta, ¿ya? Ese tipo de trabajos tenían que hacer los niños, ¿ya? Y en las fábricas, ¿cierto?, tenían que trabajar largas jornadas. ¿Cuánto creen ustedes que trabajaban los niños en horas? 12. Yo le pondría 20, tal vez. Yo le pongo 18 más o menos. ¿Ya? Trabajaban entre 12 y... ¿Alguien escribió algo? Entre El 12... El viejo puso 24. Vamos. No, igual tenían descanso, ¿ya? Trabajaban Ay, entre 12 y 16 horas, ¿ya? Wow, Ahora, tremendo. Vamos, Wow. Rodrigo. Esta familia, cierto que es una familia pobre, no vive en una mansión, generalmente viven en habitaciones, ¿ya? Y esas habitaciones tienen varios colchones en el piso. ¿Cómo dormían las 14 personas? ¿Cómo duermen? muy Afilado. apiñados Supongo que los colchones, amontonado, po. ¿no? Todo Afilado. apiñado, ¿cierto? Todo ahí Un amontonado. montoncito. Uno en Ya. el suelo. Por eso era importante que los niños fueran a Muy trabajar. incómodos en el suelo. Incómodo, ¿cierto? Por eso era Uy, importante, Dios mío. por eso, chiquillos, era importante que los niños fueran a trabajar, ¿ya? Porque si trabajaban en jornadas de 12 horas, habían 12 horas libres donde los otros hermanos podían dormir, ¿ya? Y ese sistema se le llamó el sistema de camitas calientes. Ay, de nuevo mi dedo loco, espérenme. Se le No llamó, veo. se le Mi llamó dedo. entonces el sistema de camitas calientes. ¿Por qué se les llamaba camitas calientes? Que Porque como calentaban la siempre cama. había alguien en la cama, nunca se enfriaba. ¿Cierto? Es decir, habían 6 niños de la familia que trabajaban, por ejemplo, en la jornada de la noche. ¿Ya? Llegaban, no sé, a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana partían los otros 6 niños a trabajar nuevamente. Por lo tanto, se conoció como camitas calientes porque la camita nunca se ventilaba, ¿ya? Ahora, ser el hermano menor de esta familia era lo peor, ¿ya? Porque como no había agua potable, se bañaban en tinajas, ¿cierto?
Y el baño se destinaba por edad. O sea, primero se bañaba el padre, luego se bañaba el hermano mayor, después el que viene, el que viene, el que viene, el que viene, viene, hasta llegar al hijo número 12, ¿cierto? Que era el último en bañarse, en la misma agua, ¿ya? Por lo tanto, no era un sistema como muy higiénico, ¿ya? Eran comunes ciertas enfermedades. ¿Qué enfermedades creen ustedes que habían en esa época? Enfermedades Bastante. de transmisión sexual, probablemente, muchas. Muchas enfermedades de transmisión sexual. Las gripes también, porque en ese tiempo creo que no habían vacunas o ya había salido las vacunas. Muy No, pocas. todavía no. La tuberculosis, profe. La tuberculosis, ¿cierto? El cólera, tifus, ya vamos a tener que, La tifus también muy fuerte. a veces, ¿cierto? De una simple gripe podía morir un niño, ¿cierto? Estando 4 o 5 días enfermo. Por lo tanto, las condiciones de salud no son las mejores. Ahora, esta vida en la casa, entre comillas, es una vida como bien indigna. Y la vida en la fábrica lo es también. Por lo tanto, la situación de precariedad en la que vive la clase trabajadora va a llevar a que posteriormente existan protestas en la forma en que vivía el proletariado. Así se le llama a este grupo social pobre, ¿ya? Se le llama el proletariado. ¿Cómo creen que se le llamó al Camilo, al dueño de la fábrica, que era el que tenía platita? Burgués. Burgués. Vamos a tener entonces que la revolución industrial va a cambiar la sociedad en dos grandes clases sociales. Por un lado, ya no está el rey, no está la nobleza, ¿cierto? La burguesía. Sino que La está burguesía La la burguesía. burguesía, y el proletariado. burguesía y el el proletariado. Ya la prole, el proletariado. Proletariado significa Clase obrera. clase obrera, cuya única riqueza es la prole. Y la prole son los hijos. Yo no tengo más riqueza que mis 12 hijos, ¿ya? Y ellos me van a generar a mí riqueza para poder sobrevivir, ¿ya? Mientras que la burguesía, ¿cierto? Dice, ya, bueno, aquí está la mía, ¿cierto? Yo voy a ser dueño de fábricas. Ahora, no hagamos tampoco una caricatura. No toda la burguesía es mala, no todo el proletariado es bueno, ¿ya? Hay de todo, ¿ya? Hay burgueses que van a hacer experimentos súper interesantes, donde van, por ejemplo, a distribuir las riquezas de sus fábricas, ¿ya? Y son considerados en esa época anarquistas. Pero también van a haber proletariados que no les va a gustar trabajar, ¿ya? Entonces vamos a tener de todo, pero la revolución industrial cambia la forma de vida porque aparece entonces estas nuevas dos clases sociales. Ya no hay campesinos, ya no hay artesanos, ya no hay reyes, ya no hay nobleza, no hay privilegiados y no privilegiados, sino que están los dueños de la fábrica y los que trabajan para los dueños de la fábrica. Burguesía, que son los ricos, proletariado, que son los pobres. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Sí, profe, en ese tiempo, ¿qué había? O sea, ¿de gobierno había alguna cosa o eran dictadores nomás? En esta época, ya, hoy súper interesante la pregunta de la Vicky. Ya, De Vicky. Hoy están, pero así, on fire, haciendo On preguntas. fire. Hola. Me encanta. En esta época, Vicky, ya no hay reyes, por lo tanto se están conformando los países, ya se están conformando las primeras naciones. Hay gobernantes, pero que no son como tan importantes, pero sí es importante que cada país está formando como su identidad nacional y aparece Inglaterra como tal, ¿cierto? Bueno, en Inglaterra existía la monarquía hasta el día de hoy, pero en Francia, por ejemplo, aparece Francia como tal, aparece Alemania, ¿cierto? Y es una época de mucho nacionalismo. ¿Y por qué es interesante la pregunta que hace la Vicky? Porque sin revolución industrial no hubiera existido Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y yo les voy a dejar una pregunta, no es obligatoria, pero una pregunta ahí para que ustedes le den vuelta, se caqueen ahí durante la semana y piensen, ¿por qué la revolución industrial fue el antecedente de la Primera Guerra? ¿Ya? Se las voy a dejar escrita, pero no es obligación que la investiguen. Solo aquellos que sientan la curiosidad de hacerlo, lo pueden hacer. Ya igual yo hoy voy a ver si
hay algún reconocimiento para esas personas, para esos Ojo. historiadores, ¿ya? Opa, opa. Pero, Opa. pero como dice la Vicky, o como bien pregunta la Vicky, hay gobernantes, ¿cierto? Aparecen, por ejemplo, en Alemania aparecen los Kaiser, ya que son como entre reyes y presidentes, ¿ya? Aparecen emperadores como Napoleón, ¿cierto? Y luego se llaman ya a elecciones más democráticas, pero cada país está conformando su propia identidad, ¿ya? Y aquí los países que llevan la delantera son Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos está ahí mirando lo que pasa, ¿ya? Es la vieja chepa del mundo. America. Ya, está ahí America. observando qué es lo que hace Europa, ya, para meterse en el momento preciso. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Y ahora sí, no, ahora sí ya la resolví. Ya, cualquier duda que tengan, háganla saber. ¿No? Fíjate, tenía, pero se me olvidaron. Ya, No, vaya, profe. cuando tengan, anótenla así, y después la hacen, ¿ya? O Profe, interrumpan. ¿cuál era la pregunta opcional esa? La pregunta se la voy a escribir acá en el... Mándala al WhatsApp Una del tri- curso. Ya, se la voy a Una mandar triple. después al WhatsApp, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación entre la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial? ¿Ya? Ya, muchas Eh, gracias. igual se las voy a reenviar después, ¿ya? Bien, pucha, estamos como en la hora, producto de los problemas técnicos. Yo les tenía una tarea que es muy cortita, pero la vamos a dejar, a ver, ¿cómo lo hacemos? No, vamos a partir, Podríamos hacerla la otra clase. vamos a, sí, igual voy a subir la pregunta al Classroom, pero vamos a comenzar la próxima clase con esa tarea, ya para que no la dejemos ahí inconclusa, pero tiene que ver con imaginar, ¿cierto?, cómo fue esta infancia en la Revolución Industrial, ¿ya? Les voy a dejar la pregunta en el Classroom, pero la tarea no, la tarea la voy a abrir el próximo viernes para que no se les junten ahí dos tareas, ¿ya? Ya, profe. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Cómo está, profe? Excelente. Excelente. Muy bien, muy ¿Cómo bien, le Qué ha ido? bueno, me alegro. muy bien, muy bien. Eso era todo, esa era mi Bueno, duda. Se volvieron las preguntas. ¿Cuánto tiempo, profe, qué mal. profe? ¿Ya? Bien, entonces si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. Nos vemos el lunes. El lunes tenemos consejo. Oye, les quería proponer algo, como el consejo es el lunes, déjenme ver. Nos toca aquí ahora a las 10 parece, ¿o no? Hagamos una convivencia por, Les ganaré a por todos nuestro ustedes en regreso. 2 rounds. Les quiero, espere, Sí. voy a dejar de grabar, sí. Espérame.